da? Muy buena tarde de viernes. Qué gusto que nos acompañe para terminar la semana aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, donde les tenemos durante los próximos minutos mucha información que en realidad son invitaciones que no se pueden perder para este fin de semana. Comenzaremos hablando de la edición número 17 de la Noche de las Estrellas y les contaremos todos los detalles. Además, les platicaremos de una propuesta para que visiten Universum, que está por cumplir un nuevo aniversario. También escucharemos o iremos a nuestro Golfo de México para hablar sobre petróleo. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Voltear al cielo para ver los astros y además recordar con una danza cósmica que estamos hechos de polvo de estrellas, como lo decía la brillante científica Julieta Fierro, quien es por supuesto una de las protagonistas de este encuentro que desde hace 17 años convoca a astrónomos, a estudiantes de distintas disciplinas y a familias enteras a ser parte de la fiesta de la Noche de las Estrellas, que este 29 de noviembre convierte a las islas de Ciudad Universitaria en un gran observatorio. Para hablar del programa completo que presentan para este 2025. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la maestra Brenda Carolina Arias Martín, quien es jefa de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astronomía de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Mucho de qué platicar, pero antes de comenzar me da también mucho gusto dar la bienvenida al doctor Jair Krongold, quien es el director de este Instituto de Astronomía de nuestra universidad y quienes son pues la sede, digamos, principal de este encuentro. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal, Rosa? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para compartir con todo tu público pues todo lo que tenemos esta edición de la Noche de las Eso vamos a Estrellas. hacer, pero yo no puedo avanzar sin preguntarles qué significa, cuál es la razón de ser de este gato negro con ojos amarillos que nos llama muchísimo la atención y que si lo vemos a detalle tiene pues diferencia, digamos, en la forma de brillar. ¿Qué nos dice? Pues mira, cada año la Noche de las Estrellas está dedicada a un tema en específico. Este año es el año de la ciencia y la tecnología cuánticas, porque desde hace 100 años se sentaron las bases para todo lo que es la mecánica cuántica, que es pues la física de todas las partículas elementales, las más chiquitas, ¿no? Los electrones y los quarks son los que forman los protones, ¿no? Esta mecánica cuántica pues es realmente una ciencia completamente antiintuitiva, no va con la intuición. Entonces, porque ni siquiera la vemos. Ni siquiera Entonces, la vemos. Es como difícil hacer, digamos, la conexión. Exactamente, ¿no? Entonces, un poquito en la mecánica cuántica lo que ocurre es que las partículas no tienen un solo estado, como podríamos pensar que los objetos macroscópicos sí lo tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros estamos vivos o estamos muertos, pero en las partículas subatómicas esto no funciona así. Pueden tener una superposición de estados, lo que se conoce como la superposición cuántica, y pueden estar en varios estados a la vez. Entonces, de ahí surgió este gatito, que es pues realmente un experimento mental, es un experimento teórico, no es un experimento que se lleva a cabo, solamente es un experimento conceptual que hizo uno de los creadores de la mecánica cuántica, que fue Schrödinger, que planteó que si nosotros tenemos una caja con un gato dentro y un dispositivo que puede liberar veneno y matar al gato, pues nosotros no sabemos si el gato está vivo o el gato está muerto dentro de esa caja hasta que no nos asomamos, ¿no? Y entonces, para la mecánica cuántica, el gato está en ese momento, tanto vivo como muerto, está en dos estados. No, el otro no. Es antiintuitivo, dijimos que iba a ser antiintuitivo, pero así es como funcionan las partículas subatómicas. Entonces es una perfecta analogía de cómo funcionan las partículas subatómicas. Mientras nosotros no las veamos y las midamos, no sabemos cuál es su estado y están en una superposición de estados, igual que el gato de Schrödinger, que dentro de esta caja está vivo y muerto a la vez. Entonces, los dos ojitos del gato, pues lo que significan es justamente eso, el gato tanto vivo como muerto. Tiene un ojo que está vivo y uno con una crucecita, que es el gato muerto. En pocas palabras, dos estados distintos que nos vuelven locos y que además es eso, una provocación para acercarnos a la física cuántica en particular, que muchas veces le hemos platicado en algún momento, incluso aquí con el doctor Alcubierre, que nos parecen como muy lejanas, y hay gente como tú, como el doctor Alcubierre y como muchos más científicos universitarios que nos ayudan a entender, y no solamente eso, sino a interesarnos
por la relación tan cercana que tenemos con esas y con muchísimas más disciplinas. Y bueno, podríamos seguir hablando de física, pero me parece que tenemos que hablar de otra estrella que también cambió de lugar y que tiene un lugar importantísimo en el instituto, pero en la Noche de las Estrellas, en la ciencia, en el país y me parece que en muchas partes del mundo. La doctora Julieta Fierro está presente. Totalmente está presente y justo estás hablando de estos destacados divulgadores de la ciencia, ¿no? Y Julieta, por supuesto, pues es pionera, tuvo su método personal, individual, encantador, con el que provocaba, encantaba, atraía, lograba admiración, lograba que los niños y las niñas y los adolescentes llegaran a sus casas a pedir un libro especial o a decirle a la mamá o al papá, por favor, llévame un planetario, yo vi la doctora que dijo que ahí se podían ver las estrellas. Es decir, los dejaba todavía con una historia de mucho asombro y de querer aprender más, con mucha curiosidad. Y pues Julieta, lamentablemente, se fue a mitad de camino, justo platicábamos con el doctor Jair, pues estábamos organizando justo Noche de las Estrellas, en donde ella iba a ser una de las conferencistas, y bueno, lamentablemente pues se fue antes que todos nosotros. Y pues entonces ahora con mucho cariño, con mucha pasión, escuchando también a su público, pues hacerle un homenaje. Por supuesto que está presente en todo este proceso de organización y pues el mero día, el sábado, ahí la vamos a tener de muchas maneras. Claro, y esta parte de divulgar, de acercar, de socializar el conocimiento tiene mucho que ver con la doctora, pero mucho también con el instituto y con esta propuesta que inició hace 17 años. ¿Cuáles son las novedades para la edición 2025 de la Noche de las Estrellas? Claro, pues sí, esta es la 17ª edición y bueno, tenemos un montonal de actividades, ¿no? Como siempre, vamos a tener observación astronómica. Vamos a tener 200 telescopios mirando el cielo simultáneamente, donde la gente, los que asistan, pueden ver la Luna, pueden ver Saturno, vamos a ver algunas nebulosas. También durante el día hay observación solar con filtros solares, eso es muy importante señalarlo. Pero además de la observación, pues tenemos 2 planetarios con unas proyecciones fabulosas. Tenemos un vehículo terramóvil, que es un museo de geología móvil que va a estar ese día. Todo esto es solamente en Ciudad Universitaria. Todo esto de lo que estoy hablando es en Ciudad Universitaria. Porque ahorita vamos a hablar de cómo se extiende a otros ámbitos. Claro, ¿no? Vamos a tener 63 carpas con un montón de actividades para toda la familia, desde chicos a grandes. Vamos a tener experimentos, vamos a tener talleres para niños, exhibiciones. Tenemos, por supuesto, pláticas científicas, al menos del Instituto de Astronomía tenemos 14 pláticas con 14 expertos en distintos temas que van pues desde planetas de otros sistemas solares y pues galaxias, el universo, lo que se te ocurra, vamos a tener pláticas de eso a distintos niveles además, ¿no? Todos son de divulgación, pero a distintos niveles, unos para más chiquitos, otros para más grandes. Vamos a tener una función de teatro en todo esto. También hay una carpa, esto es muy importante, de inteligencia artificial y aplicada a la astronomía, pero a la gente que le interesa la inteligencia artificial, que ahora es un tema súper en boga, pues puede también asistir a esto. Y después, por supuesto, tenemos el escenario principal, donde tenemos pues 6 grupos artísticos de música y danza. Tenemos nuestra conferencia magistral, que es justamente El gato y las estrellas, que es cómo realmente la mecánica cuántica se utiliza para la astronomía, ¿no? Si no existiera la mecánica cuántica, no existiría la astrofísica. Es muy curioso como lo decías, ¿no? Las distintas ramas científicas se entrelazan, redes, ¿no? Claro. Entonces la vamos a tener y ahí la gente puede ver por qué es tan importante la mecánica cuántica en la astronomía, es de mecánica cuántica y astronomía. Vamos a tener, por supuesto, el homenaje a Julieta, que va a ser una cosa muy, muy emotiva. E invitamos a toda la gente a que traiga su varita luminosa, ¿no? Sí. Para conmemorar a Julieta. Y, por supuesto, tenemos un show espectacular, que es un show de drones. 250 drones volando juntos, coordinándose para hacer distintas figuras geométricas en el cielo. Es realmente algo que no se pueden perder, ¿no? Eso es la primera vez que sucede y ha sido una de las cosas, digamos, que son más llamativas de lo que no hemos vivido, sino que se anuncia así, porque estará, pues eso, presentándose un espectáculo, además teniendo como escenario nuestras islas de Ciudad Universitaria. No se podría pedir más y lo habrá con estos drones. Claro.
Y preguntaba, doctor, sobre todas estas actividades, porque suceden aquí en Ciudad Universitaria, pero además, pues Noche de las Estrellas, también para evitar la confusión, sucede en otros muchos puntos. Brenda. Así es. Noche de las Estrellas es un evento nacional. En donde surge la idea de Noche de las Estrellas es el Instituto de Astronomía hace 17, 18 años. Entonces, por eso es que la sede principal es esta que hacemos en la universidad. Pero al ser ya tan exitosa, tenemos este año 118 sedes en todos los estados de la República Mexicana y por supuesto en más de una sede en algunos estados y además 2 sedes internacionales, ambas estarán en Guatemala. Digamos que Guatemala es ahora el país invitado de honor. Entonces es un evento nacional que sucede para todos el mismo día, el sábado 29 de noviembre, desde aproximadamente el mediodía hasta las 10 de la noche. Y todas estas sedes tienen la observación a través de los telescopios, muchos talleres, muchas exposiciones, exhibiciones, conferencias de divulgación y muchísimos grupos de aficionados a la astronomía que son voluntarios y que llevan todas estas actividades de manera gratuita pues a miles y miles y miles de personas en nuestro país. Pues un encuentro completísimo. Ya nos hablaron un poco o mucho de lo que va a suceder en estas sedes aquí en la Tierra, pero me gustaría que nos ayudaran a entender por qué el 29 de noviembre, es decir, qué ocurre en el cielo, qué nos permite conocer, digamos, a través de todos estos instrumentos y de estas pláticas, para entender además también dónde estamos. ¿Yo? Okay. Mira, te cuento. La fecha de Noche de las Estrellas se define por 2 cosas, más o menos, que son. Más o menos. Que ya, más o menos porque no a todas le funcionan, lamentablemente. Claro. Es que en México, a nivel, digamos, de mayoría, en nuestro país, ya no sea temporada de lluvia, para que entonces se pueda realizar la observación astronómica. Y eso más o menos es como de noviembre a febrero, marzo, ¿no? Pero también necesitamos que sea un sábado para que este evento siga siendo familiar y que mucha gente pueda participar. Y además que ese sábado sea el más cercano a una luna en cuarto creciente, porque es cuando se pueden observar mejor los detalles de la luna. Con una luna llena, uno pensaría, bueno, pero en la luna llena tienes más que verle, pero brilla tanto que realmente te complica la observación de sus detalles. Entonces, la luna en cuarto creciente es cuando mejor podemos ver. Y estas características pues se definieron para este año, 29 de noviembre, pero en otros años ha sido a principios de diciembre, en otros ha sido a finales de octubre, entonces más o menos ronda por esas fechas. Estemos atentos porque es el mejor día para armar el plan completo, irnos de picnic, venir a Ciudad Universitaria y disfrutar de todas estas actividades. Podríamos seguir hablando del programa que me parece muy extenso, muy diverso, pero resulta en verdad imposible, digamos, resumirlo. Pero me parece importante, doctor, que desde el Instituto de Astronomía nos ayuden a entender y explicar para que cada vez más personas se sumen a esta tarea, un poco la esencia de Noche de las Estrellas, que quizá ya la han ido platicando en estos minutos, pero ¿qué termina siendo quizás lo más sorprendente y gratificante de voltear a mirar el cielo y no solo eso, sino entenderlo? Claro. Bueno, esas son preguntas básicas que todos los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿En dónde estamos? ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo se formó la vida? Y la astronomía y la astrofísica pues ayudan a entender algunas de esas, no todas, pero algunas. Y esa es la base para no solo pues para la astrofísica, ¿no? A final de cuentas, la astrofísica pues es una ciencia básica que hace justamente investigación de nuestro universo, de los objetos celestes, pero pues responde una necesidad fundamental de los seres humanos, que son esas preguntas que te acabo de decir. Y además la astrofísica, como muchas otras ciencias básicas, no se quedan solamente en eso, sino que lo extienden a un desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces es fundamental, muchos de los dispositivos que tenemos, inclusive el celular, en nuestras manos hoy en día, ¿cómo surgieron? Pues surgieron desde la ciencia básica, en particular desde la astronomía, ¿no? Entonces es una parte fundamental que creo que hay que decir, ¿no? Y luego está la parte de ¿para qué nos sirve el conocimiento? Pues no solamente nos sirve para tener una pantallita en nuestro celular, ¿no? Toda la humanidad tiene un derecho universal al conocimiento y creo que regresando un poquito a la Noche de las Estrellas, esa es la otra parte fundamental de la ciencia, llevar ese conocimiento a toda la población. Y en ese sentido creo que la Noche de las Estrellas es una fiesta que es lo que hace. Y es sorprendente
la respuesta que hay de la gente, ¿no? En donde asisten a este evento pues más de 100,000 personas en todo el país. Yo creo que es el evento científico de divulgación más grande y va mucho más allá solamente de la astronomía y de la ciencia, ¿no? Realmente es el pretexto para acercar a toda la población a la ciencia, a la cultura, a las artes. Y lo decíamos ayer, a nutrir un poco el espíritu, que es lo que estamos necesitando mucho como sociedad, ¿no? Se vuelve eso, una cita obligada para un poco distraernos, despejarnos un poco, así se entiende, pero que no se nos olvide que tiene esta base importantísima de conocimiento, de divulgación, de compartir un poco lo que se hace quizás en otras dimensiones, en el día a día, en un instituto como el de astronomía y en otros tantos. Responsabilidad social. Claro. Y quisiera hablar también de qué tanto hay el margen para imaginar, para proponer, para disfrutar, cuando tiene tanto que ver con datos duros, con datos científicos, con eso que está ahí, que ya lo saben. Pero es que justo, ¿no? Yo creo que la astronomía, y nos lo han demostrado culturas que se han desarrollado en este mismo terreno, en este mismo territorio, que la admiración por estar viendo estos objetos, pero no solo verlos y cautivarte, ¿no? Y ya, sino observar sus movimientos, tomar notas, hacer medidas, provoca esta curiosidad de por qué se mueve así, por qué el sol, entre comillas, se mueve así, ¿no? Por qué gira alrededor de, entre comillas, ¿no? Entonces, así es como se ha ido pues desarrollando la ciencia, que ahora tiene, bueno, desde hace muchos años, pues, pero tiene un tremendo impacto en el desarrollo tecnológico. Realmente esta sociedad vive de una manera tan cómoda que ningún otros años se ha vivido, en otros tiempos, se ha vivido de manera tan cómoda, ¿no? Y todo eso es gracias al impacto tecnológico por el desarrollo de la ciencia básica. Entonces, como decía Yair, bueno, desde el celular, que es algo que ya no hay uno, yo creo, ¿no?, que no tenga un celular, hay muchísimo. Y en las carpas que va a haber en la Noche de las Estrellas, en muchísimas de ellas se van a desarrollar el tema de ¿dónde está la mecánica cuántica en la vida diaria? Para no imaginarlo solo son esas partículas chiquitas que ni vemos, claro, que no vemos. Que no vemos con estos ojos, pero que sí hay un montón de instrumentos que nos permiten observarlas y medirlas y saber dónde están y Entonces, en muchísimas carpas se va a hablar de eso de manera muy práctica, muy didáctica, y también de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, que para los citadinos es un tema también muy importante. Y el tercero que estamos también conmemorando este año son los 10 años del Observatorio de Rayos Gamma Hawk, que está aquí en el estado de Puebla. Entonces también es como un observatorio que no tiene espejos, tiene más bien tanques de agua, y cumple 10 años y nos ha permitido conocer el universo en la más alta energía que conocemos, que son los rayos gamma. Entonces va a haber un montón de temas padrísimos, pero todos de manera accesible. Ese es el trabajo del divulgador, claro. Recrear este conocimiento de ciencia dura para que pueda ser comprendido por todos. Terminemos con esta invitación abierta a todos nosotros para involucrarnos, para responder quizás preguntas que tenemos ahí pendientes, pero para también generar nuevas interrogantes en torno a esos temas a los que quizás nunca nos hemos acercado y que se vuelva eso una provocación. Recomendaciones generales para este sábado a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Todo es acceso gratuito. Si todo es gratuito, las recomendaciones que vengan. Vengan, que vengan. Se van a sorprender, se van a divertir, van a aprender, van a nutrir el espíritu. Es un evento realmente muy, muy rico, entonces, pues ahí está la invitación para toda la familia. No se necesita registro, esto es bien importante, no necesitan ponerse en una fila ni en una lista digital, nada, es llegar a las islas de Ciudad Universitaria. Hay estacionamientos que están habilitados en la periferia de las islas, entonces que sepan que pueden venir en sus coches o pueden venir en transporte público, desde las 3 hasta las 10 de la noche, un sinfín de... No se lo acaban, o sea, no hay una persona que recorra todo. O sea, con todo este programa que tenemos, las actividades para pláticas, para teatro, para música, para mirar al cielo, para ir a disfrutar, en verdad, que sea una increíble edición número 17 de la Noche de las Estrellas, que siga llegando más públicos, que sigan llegando más adeptos para el Instituto de Astronomía, para estudiar estas disciplinas y seguirnos sorprendiendo en todos los ámbitos. Doctor Yair Krongold y maestra Brenda Arias, ambos del Instituto de Astronomía de nuestra universidad, y me parece también excelentes divulgadores, promotores de esta Noche de las Estrellas, y dejémonos sorprender con lo que sucede en las carpas y con lo que sucede también en el cielo. Muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias, Gracias, Rosa. Rosa. Tenemos Allá pues los esta vemos. invitación a la edición número 17 de la Noche de las Estrellas. Y cambiamos de tema para irnos un poquito también aquí en Ciudad Universitaria, muy cerca. Se trata del Museo de las Ciencias Universum, que está por cumplir 33 años y actualmente presenta Tools for After, que explora pues cómo el diseño puede ofrecer soluciones a los retos del presente. Esta exposición reúne proyectos, modelos, prototipos e ideas del nuevo diseño italiano que están centrados en la sostenibilidad y la imaginación como motor de cambio. Y también incluye propuestas de estudiantes de arquitectura y diseño. La muestra llega gracias a la colaboración de distintas instancias como son el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura. Y está abierta hasta el próximo mes de enero. El llamado oro negro es uno de los grandes tesoros del país y nuestro Golfo de México nos cuenta sobre esta industria que ha tenido etapas importantes de crecimiento a lo largo de nuestra historia. Auge petrolero en el Golfo. El auge petrolero en nuestro Golfo de México es una de esas historias que marcaron el rumbo del país. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando se hicieron los primeros intentos por explotar el petróleo en esta región. Nos remontamos a 1863, cuando el cura Manuel Gil y Sáenz descubrió en Tabasco una pequeña poza de un líquido aceitoso que resultó ser petróleo. Un año después, Maximiliano de Habsburgo, emperador de México en aquella época, otorgó la primera de muchas concesiones para la explotación de depósitos naturales. En 1868, Adolfo Autry, un médico norteamericano de origen irlandés, fundó la compañía explotadora de petróleo del Golfo de México, la primera empresa del país en extraer este recurso, pero fue hasta 1880 que finalmente logró producir alrededor de 4,000 galones de queroseno que se vendieron en los mercados locales. Ya para principios del siglo XX, lugares como Tampico vivían un crecimiento acelerado gracias a la instalación de refinerías. Una de ellas era la Waters Pierce Oil Company, fundada por Henry Clay Pierce y William H. Waters, dando pie a descubrir nuevos yacimientos en Veracruz, Tabasco, Tampico y Nuevo León. Aunque era en esta época que las compañías inglesas, neerlandesas y estadounidenses controlaban la mayor parte de la explotación petrolera de México. En 1938 llegó un momento clave, la expropiación petrolera impulsada por Lázaro Cárdenas. Con ella nació una nueva etapa que dio identidad, soberanía sobre nuestros recursos, control de la industria y estabilidad económica. Por ejemplo, Poza Rica, en Veracruz, se convirtió en símbolo de esta bonanza, siendo una ciudad que prácticamente nació y creció con el petróleo. Pero el gran auge llegó en 1971, cuando un pescador llamado Rudecindo Cantarell Jiménez descubrió el yacimiento en la sonda de Campeche, que recibe su nombre como el Yacimiento Cantarell. Pronto se convirtió en uno de los más grandes del mundo, y durante décadas sostuvo parte de la economía nacional. Para principios de los 80, México vivió un momento idóneo con una industria que generaba miles de empleos, inversión, infraestructura y un país que apostaba todo al oro negro. Actualmente, el Golfo de México sigue siendo una zona clave para la explotación de este recurso, y aunque los tiempos han cambiado, esa etapa del auge petrolero dejó una marca profunda con ciudades que prosperaron, familias que encontraron sustento y una región que cambió el curso de esta nación. Tener acceso a la educación no es solamente un derecho, sino un beneficio que permea en el ámbito individual, familiar y social. UNAM Global TV nos cuenta la historia de Ana Aguilar, que de alguna manera también es la historia de su familia. Veamos. Ana, durante los primeros 3 años de su carrera de Derecho, realizó trabajo doméstico para solventar sus gastos. Los gastos que yo tenía para copias, para libros, para salidas, incluso para comprar mi ropa, para comprarme mi primer saco, por ejemplo.
El oficio lo aprendió de su madre, abuela y hermana. Yo quería dirigir mi historia de vida hacia un lugar que tuviera esta resonancia en mi persona, en mi corazón y que también hiciera sentido a mi convicción. Para mí el lugar era la UNAM. A los 18 años dejó su natal Pachuca para seguir su sueño. Ellas siempre estuvieron ahí para acompañar, para decir, no son los mismos retos que nos tocaron a nosotras, pero estamos aquí. Sin esta raíz, este árbol se hubiera caído desde hace mucho tiempo. Ana logró titularse como abogada y siguió estudiando. Soy la primera mujer que termina, o la primera persona en realidad que termina un posgrado en mi familia. Sí, pero... Mi abuela aprendió a leer hasta que tenía 50 años, mi mamá terminó la secundaria hasta que tenía 40 años y que yo estaba pudiendo terminar gracias a todo su trabajo, la red de apoyo sobre todo de las mujeres que me hicieron llegar hasta aquí. Ahora ejerce Derecho Penal y es secretaria de Juzgado del Poder Judicial de la Federación. Ana, la abogada Aguilar, se especializa en género y da acompañamiento a mujeres en situación de violencia. La educación es un cultivo para la libertad. La universidad no te da una escalera para subir y oprimir, sino que te da la oportunidad de, cuando llegar a estos espacios, de voltar y estirar la mano. Con esta historia terminamos nuestro programa de hoy y también la semana. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Sigamos haciendo juntos este programa y la invitación a que disfruten mañana de la Noche de las Estrellas aquí en las islas de Ciudad Universitaria y nosotros nos vemos a partir del próximo lunes desde la FIL Guadalajara. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.